Hola, quiero contar cómo mi vida cambió para mal después de una llamada que nunca tuve que contestar. Dicen que en el mundo moderno los fantasmas también encuentran formas de alcanzarnos. Y aunque parezca absurdo, hay quienes aseguran que la muerte puede marcarte por teléfono. Yo me burlaba de esas historias, hasta que mi celular sonó con un número imposible, la noche después del Día de Muertos. Me llamo Mauricio. Nací y crecí en Ciudad Valles. Y desde aquella noche tengo miedo cada vez que vibra un aparato. Cualquier aparato. No creo en brujas ni en maldiciones, pero sé reconocer el sonido de alguien que intenta respirar bajo el agua. Eso fue lo primero que escuché cuando contesté, un jadeo húmedo, burbujeante, como si del otro lado hubiera río en lugar de aire. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. El número que aparecía no era un número, una hilera de ceros mezclados con símbolos que no existen en la marcación. Y sin embargo sonaba. Respondí por instinto, con esa curiosidad tonta que nos pierde. No dijo nadie bueno, solo un silencio pegajoso, luego el jadeo y por fin una voz infantil. Velada por agua, ¿por qué me dejaste? Colgué con la mano temblando, convencido de haber caído en una broma. La pantalla quedó manchada de condensación. Intenté reírme de mí mismo, poner música, distraerme, pero el timbre volvió. Mismo número imposible. Contesté, y la frase se repitió, más clara. ¿Por qué me dejaste, Mauricio? Esa segunda palabra me partió en dos. Alguien o algo sabía mi nombre. El sudor me corría por la nuca, aunque sentía el cuarto helado. Fui a la cocina a servirme agua y al volver, el historial ya mostraba la llamada, registrada bajo mi propio nombre, como si yo me hubiera marcado desde otro lado. Me pasé el resto de la noche sin dormir, con el celular envuelto en una toalla dentro del refri, como si el frío pudiera apagar lo que fuera que traía adentro. Y sin embargo, a las 3:07, esa hora quedó clavada, escuché sonar el teléfono fijo de la casa. No lo usaba desde que mi papá murió. Sonó 1, 2, 3 veces, contesté. Del otro lado, el mismo jadeo. Y sobre el jadeo la misma voz. ¿Por qué me dejaste? No fue hasta entonces que una imagen, encerrada por años en un cajón sucio de mi memoria, se abrió como bisagra oxidada. El río Tampaón, el agua verde. Mi primo Gabriel, de 12 años, agitando los brazos, la corriente jalándolo hacia las piedras. Yo sobre la orilla con miedo de tirarme. Los adultos tardando demasiado. El último en verlo con vida fui yo. Siempre me repetí que fue un accidente, que yo era un niño. Pero la culpa, esa azufrosa, no se va. Solo espera una hora precisa para marcarte. Amaneciendo llevé el celular a un técnico en la Hidalgo. Le conté lo menos posible. Abrió la bandeja, revisó el chip, conectó cables. Se fue quitando el color de la cara. Me dijo que no había registros normales de llamadas entrantes, solo un archivo de voz, anclado a una ubicación sin coordenadas. Lo dijo así, incómodo como quien reconoce una superstición en un monitor. Esto no es normal, agregó. Quiso borrar todo. Acepté, agradecido. Caminé a casa tratando de creer que con un formateo se limpia la... El mundo parecía volver a su eje. Y entonces, justo cuando el reloj marcó la misma hora clavada en mis oídos, el silencio de la casa se abombó. A las 3:07, volvió a sonar el teléfono otra vez. Llamó a las 3:07 durante 3 noches seguidas. Si el celular estaba apagado, sonaba el fijo. Si desconectaba el fijo, vibraba la tableta. Si todo estaba muerto, el timbre de la puerta se activaba solo, como si alguien presionara y soltara con el ritmo de un corazón submarino. El mensaje no variaba. Jadeo primero, frase después. En la cuarta noche, la voz añadió una palabra más, como si probara mi resistencia. ¿Por qué me dejaste callar? Ese allá me partió en dos, porque no era un allá abstracto. Olía a limo, a ramas y a velas de cempasúchil húmedas. Podía ver el recodo del Tampaón donde jugábamos de niños, el agua colgándose de las raíces como hilos de baba, el tronco desde el que Gabriel se aventó. Cerré las ventanas aunque afuera no hacía frío. La casa, sin embargo, se fue enfriando sola. El vidrio del microondas amaneció empañado, como si respiraran desde dentro. No aguanté más. Llamé a Diego, mi amigo de secundaria que ahora trabajaba en una compañía de telefonía en Valles.
Le conté lo de los números imposibles y lo del archivo sin coordenadas. Me dijo que los sistemas dejan rastros. Ven, insistió. Si algo está marcando, tiene que pegar en alguna celda. Fui esa misma mañana. En el cuarto de equipos, Diego abrió pantallas con hexadecimales. Buscó por mi número. No había llamadas entrantes a las 3:07 en ninguna red normal. Lo que sí había era una sombra. Intentos de registro fallidos, con origen 0 y un campo que, en vez de latitud y longitud, traía una etiqueta antigua, sin trama. A Diego le dio risa nerviosa. Es un bug viejo, dijo. Como si el sistema recibiera paquetes sin ruta de regreso. Llegan, pero no se puede devolver nada. Aún así, Diego logró extraer el audio incrustado en el registro, para que lo oigas con calma y veas que no hay nada. Copió el segmento a su compu y lo amplificó. Escuchamos el jadeo más nítido que nunca. Y entonces, por debajo, algo que no había notado. Un golpeteo de agua contra piedra, como si cada palabra arrastrara su propia corriente. ¿Por qué me dejaste, Mauricio?, repitió la voz. Diego me miró. ¿Quién es?, preguntó. Le dije el nombre. Él asintió despacio, como si lo hubiera esperado. No sé por qué lo hice, pero de regreso pasé por el panteón de la calle Méndez. Busqué a Gabriel entre cruces de fierro y fotos deslavadas. No lo encontré. El encargado me dijo que su cuerpo nunca fue hallado, que mis tíos pusieron un nicho sin restos. Los ríos de la Huasteca no regresan lo que toman, murmuró limpiándose las manos con un trapo. La frase me clavó una espina. Esa noche decidí no contestar. Coloqué el celular boca abajo y me cubrí la cabeza. Sonó puntual. Contuve la respiración. El sonido atravesó las cobijas. Cuando paró me permití un suspiro. Entonces vibró la mesa. Una notificación nueva, sin aplicación que la sostuviera. Tienes un mensaje de voz. Lo abrí. El archivo no tenía duración, solo el título, 307. Le di play. Se escuchó mi propia voz, más grave, cansada, diciendo con un hilo de aire: no contestes. Me quedé helado. Reproduje de nuevo. Era yo, sin duda. Lo sé por un defecto de siempre. Cuando estoy nervioso, respiro por la boca y la sibilancia me delata. Estaba ahí, un mensaje mío, advirtiéndome que no contestara, guardado por la misma cosa que me llamaba. ¿Quién lo grabó? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? Con cada pregunta. El jadeo, afuera o adentro, parecía alzarse paciente, esperando otro timbrazo. Esa madrugada sin clemencia. Pasé el día siguiente con el celular en modo avión, pero la casa continuó respirando por mí. Las ventanas amanecieron sudadas. En el baño al espejo le corrían gotas que no venían de la regadera. El fregadero olía a río. A las 3:07, pese al modo avión, llegó otra notificación imposible. Llamada perdida Mauricio. Ni siquiera ponía mi apellido. Como si el teléfono supiera que el único Mauricio que importa a esa hora soy yo hablando, desde alguna parte donde el aire pesa. Decidí enfrentar lo que llevaba años esquivando, el recuerdo completo de Gabriel. Tenía 12, yo 13. Jugábamos a cruzar el Tampaón por un tramo bajo del ejido Tú, La Lima. Él se aventó primero desde el tronco pulido. Yo quedé arriba, midiendo la corriente. Gabriel nadó bien unos metros. Luego el agua lo volteó. Aleteó, se hundió, volvió a salir. Gritó mi nombre sin voz. Yo le grité que regresara. La corriente no regresa. Cuando los mayores llegaron, el río ya se lo había tragado. Nunca recuperaron su cuerpo. Mis tíos velaron un ataúd vacío. Esa tarde, cuando el sol caía y los zopilotes giraban lentos, fui a ese mismo recodo. No pretendía un homenaje. Quería ponerle nombre al allá. El agua seguía monótona, como si no recordara. Me senté en la orilla y dejé que los pies tocaran la corriente. El frío subió hasta los muslos y con él un murmullo. No era viento entre hojas, era un murmullo que buscaba la boca, como si la corriente quisiera usar mi garganta para hablar. Me quité de golpe, como si una mano helada me tanteara el tobillo. El celular, en modo avión, vibró en el bolsillo. No pude quedarme. Volví a casa por la carretera vieja a Tamuín, tratando de que el ruido del motor me quitara el otro. En la radio sonaba una cumbia velada. Juraría que en el estribillo alguien exhalaba burbujas. Llegué con los nervios tensos. Toqué el saco colgado tras la puerta.
Estaba húmedo. Hice café. El vapor dibujó un perfil de niño en el vidrio, por un instante antes de deshacerse. «Estás viendo cosas», me dije. El timbre de la puerta sonó 3 veces. Miré por la mirilla. No había nadie. En el recibidor, el piso mostraba marcas de agua como pasos pequeños. A las 9 de la noche, Diego me escribió: «No vas a creerlo». Me mandó una captura de pantalla del sistema. Alguien o algo había intentado registrar una llamada saliente desde mi número. A las 3:07 del día siguiente. «Pero oye», le respondí, «eso aún no ocurre». Diego insistió. «El sistema marca la tarea pendiente. Dice origen Bells Río. No conozco esa celda». Abrí un mapa de antenas en la laptop. No existía ninguna con ese nombre. Entonces lo vi. La palabra no era un código de torre. Era la palabra río en mayúsculas dentro del mapa. Como si la red nombrara al agua. Dormí a ratos. Soñé con Gabriel parado en la cocina, goteando, sonriendo apenas, con los labios morados. Desperté por el golpe seco de una gota grande cayendo en el piso. No había goteras, solo el reloj marcando las 3:06. Me senté en la cama. El teléfono vibró como si por dentro soplaran. Apreté los dientes. Había un mensaje más, sin remitente. «Si contestas, regresas». El timbrazo empezó, grave, como si subiera del fregadero. Las advertencias se me amontonaban como platos sucios, pero no hacían que el hambre se fuera. Necesitaba entender por qué el río había aprendido a marcar números. Pensé en mi abuela, en sus dichos, y en la mujer a la que ella llevaba cuando se enfermaba de aire, doña Elvira, en un barrio cercano al Boulevard México Laredo. Le hablé. No hizo preguntas. Dijo que fuera esa tarde y que llevara una camisa de Gabriel si tenía, una vela blanca y agua del Tampaón en un frasco limpio. La casa de doña Elvira olía a copal y a hojas de naranja. Tenía el piso encharcado aunque no había fugas. Me dijo que últimamente su patio amanecía así, como si alguien trajera río en los zapatos. Le conté lo mínimo, la llamada imposible, el mensaje con mi propia voz, el panteón sin cuerpo. Me escuchó con los ojos semientornados, acariciando un rosario viejo. «No es el muerto el que llama, mijo», dijo al fin. «Es el lugar. Los lugares tienen boca. Y cuando el viento del mal sopla por donde hubo culpa, se mete por la garganta de quien debe y llama desde adentro». Me pidió la camisa, no tenía. Me pidió entonces algo de Gabriel. Traje una canica azul que él me había ganado de niño. La puso junto a la vela. Hay voces que no son de uno, pero usan la de uno. El agua te quiere pedir aliento, no lágrimas. Tú le negaste el aliento aquella vez por miedo. Ahora te lo cobra. Le pregunté qué significaba dar aliento a un río. «Entrar y sacarlo con tu boca», explicó sin rodeos. «No para morirte, para pagar. Si pagas bien, sueltas al niño y te sueltas tú. Si no pagas, te cobra con ansias y te lleva en cuotas. Primero el sueño, luego la voz, después el aire». «¿A las 3:07?» pregunté. Sonrió con cansancio. «Cada boca tiene su maña». Encendió el copal, pasó el humo por el frasco con agua del Tampaón y lo colocó frente a mí. El líquido comenzó a vibrar apenas, como si alguien soplara de muy lejos. «No contestes el teléfono esta noche. Si te llama, que llame. Mañana, a esa misma hora, vas a ir al recodo con esto. Cuando oigas la voz, no la busques afuera. Va a hablar por tu propia garganta. Deja que lo haga. Y cuando diga tu nombre, sumérgete hasta los labios y entrégale aire, 3 veces sin tragar agua». «¿Y si me ahogo?», pregunté. «Trae a alguien que te jale si te pones morado», dijo sin solemnidad. «Pero si te niegas, entonces sí vas a ahogarte en seco». Anoté en el celular, por absurdo que sonara, una alarma para las 3:05. Le pedí a Diego que me acompañara. Le dio pena, pero aceptó. «Esto ya es demasiado raro para dejarte solo», dijo. Quedamos de vernos a las 2:30 en la gasolinera que queda rumbo a la brecha, hacia la Lima. Esa noche, como un animal que entiende cuándo llega la trampa, la casa se puso más fría que nunca. No contesté. Dejé que sonaran el fijo, la tableta, el timbre. Dejé que vibrara el microondas como si tuviera corazón. A las 3:07, el cristal del frasco de agua sobre la mesa emitió un quejido como de garganta raspada. La vela, sin que yo la tocara, crepitó 2 veces. Y entonces se escuchó algo nuevo. Algo que me heló los dientes,
Por primera vez, la voz no dijo «¿por qué me dejaste?», sino «ven», como una orden que, aunque murmurada, tejía sogas alrededor de mi pecho. No dormí nada. Nos vimos a las 2:30 en la gasolinera rumbo a la brecha. Diego llegó con una cuerda de escalada, un foco de cabeza y un termo de café. «Para jalarte si haces tonterías», bromeó. Y su risa nerviosa nos sostuvo unos metros. Atravesamos la brecha con las luces bajas para no espantar a nadie. El tampaón sonaba como un animal. A esa hora, el monte huele a tierra. Llevaba el frasco de doña Elvira entre las manos, tibio como si guardara un pulso. Nos sentamos en la piedra lisa del recodo. Diego dejó la cuerda amarrada a un tronco. Me la ató a la cintura. «Saca y mete aire conmigo», dijo como si pudiéramos ensayar. Repetimos el patrón 3 veces. A las 3:05 apagamos todo. La oscuridad se volvió redonda. Un cuarto sin esquinas. A las 3:06, las hojas dejaron de sonar. A las 3:07, el agua cambió de tono, lo juro, como si alguien la soplara desde abajo. Entonces ocurrió lo que doña Elvira había dicho. No escuché la voz afuera. Me habló por la boca. Sentí primero el jadeo ajeno acomodándose en mi lengua, luego una humedad que no venía de saliva. Y al final la frase brotó desde el fondo del paladar. «¿Por qué me dejaste?». Era mía y no era mía. Diego me miró con los ojos enormes, pero se contuvo de hablar. La cuerda me pesó en la cintura como si ya me jalara. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Cuando la voz dijo mi nombre, me incliné hacia el agua, hundí la cara hasta los labios y soplé. 1, 2, 3. La primera fue como soplar contra un vidrio. La segunda como soplar contra una boca. La tercera como escupir un metal tibio. Entonces algo pasó. La voz se quebró. Dejó el tono de niño y se hizo más grave. Escuché mis propias cuerdas vocales vibrar con un timbre agotado. «No contestes». No era ruego de un muerto, era advertencia mía. Me erguí helado. Diego me jaló un poco por la cuerda. «¿Qué haces?», susurró. No pude responder. La superficie del río, todavía pegada a mis labios, se agitó con palabras que no eran aire. Fue un segundo y al mismo tiempo fue un mes. En el reflejo vi mi cara de otra fecha, más pálida, la barba crecida, los ojos asustados como de animal prendido en carretera. En ese reflejo yo traía el celular en la mano, empapado, y marcaba mi propio número. El agua mostró la pantalla por un parpadeo imposible. Llamando. «Mauricio». Tragué aire. La corriente me tiró de la mandíbula hacia abajo. Diego me sostuvo con la cuerda. «Ya pagaste», dijo detrás de mí una voz que no era la de Gabriel ni la mía. Una voz vieja del lugar. «Falta una cosa». Abrí los ojos lleno de agua. «¿Qué cosa?». «Alcancé». «Corte», dijo. Y el agua, obediente como a un director, se partió en sombras que subían y bajaban. No era poesía, eran ramas y remolinos que borraban formas. «Corta la llamada», entendí de pronto. Pero no supe cómo cortar algo que no estaba en un teléfono. Diego encendió el foco. «Vámonos», indicó. La superficie se aplacó como si no hubiera pasado nada. Yo seguía atado, con la cara mojada y la boca ardiéndome. En la piedra, junto a nosotros, quedó una marca de labios, como si alguien hubiera besado la roca desde adentro, y bajo el goteo temblando vibró mi celular. A esa hora, sin señal, mostró otra vez una notificación imposible, llamada en curso Mauricio, pero yo no había contestado nada. En el carro de regreso, con el foco apagado y la cuerda aún en mi cintura, le conté a Diego lo que había sentido, que la voz ya no era de Gabriel, que por un instante había sido la mía, y que el río había dicho corte. «¿Cortar qué?», preguntó. «La llamada», respondí sin convencimiento. Cuando entramos a la ciudad, noté que el parabrisas por dentro estaba cubierto de una película de humedad. Al encender el desempañador, el vaho dibujó la silueta de un teléfono de disco, como los de antes. En mi casa, Diego conectó su laptop y metió el celular a una bolsa de plástico para no dejarlo goteando. Descargó los audios. Hizo una superposición de espectros. La frase «no contestes», que había salido de mi garganta, y una grabación mía hablando normal. La coincidencia era ridícula. El mismo trazo, el mismo silbido en la S. «Eres tú, pero en otra fatiga», dijo, como si hubieras corrido bajo el agua. Recordé lo que doña Elvira me pidió: corte. La llamé de inmediato. Me dijo que llevara el frasco con el agua que no usamos
y un listón rojo. El aire que no se corta sigue, explicó. Y si el lugar te habló, entonces el lugar te quiere. Hay lugares que se tragan a sus gente a besos. Fui esa misma tarde. Doña Elvira abrió la puerta antes de que tocara. Tenía una tijera de metal negro y una piedra oscura, brillante, que llamó obsidiana, para lo que no se deja ver. Puso el frasco en el suelo, el listón alrededor de mi cuello, flojo, para que el alma no se te salga por donde no debe. Encendió copal. Cuando empezó a rezar, el agua del frasco vibró como un tambor chico. Aquí no hay muerto que quiera lastimar, murmuró. Hay un Mauricio que aún no existe y está pidiendo auxilio. La frase me atravesó. ¿Cómo que aún no existe? El tiempo también tiene corrientes, dijo, y hay remolinos. Uno de esos te está alcanzando. Diego, que no creía en nada, tragó saliva. Doña Elvira me miró a los ojos. Vas a ir una vez más, pero ahora no llevas el teléfono. Lo dejas aquí conmigo. Si él quiere hablar, que me hable a mí. Tú solo vas a escuchar por dentro. Cuando sientas que comienza, muerde el listón y haz el corte con la tijera 3 veces, pero al aire frente a tu boca. No cortes nada vivo. Es al hilo que no ves. Le pregunté si eso no provocaría algo peor. Sonrió con tristeza. Peor es seguir contestando. Me dio la piedra de obsidiana, por si ves tu reflejo decirte cosas. En el camino de salida, una niña del vecindario corría con una botella de plástico llena de agua. La sacudía y decía, bueno, bueno, como si contestara un teléfono. Sentí que el mundo estaba aprendiendo un nuevo idioma sin mí. Quedamos para esa misma noche. Diego llevaría otra cuerda, yo el listón y la tijera. Dejamos el celular en casa de doña Elvira, apagado dentro de una olla de barro. A las 2:40 salimos hacia la brecha. Si esto funciona, se acabó, dijo Diego. Si no, cambiamos de ciudad. No contesté. Tenía la boca seca, como si el río ya me esperara entre los dientes. Pasamos por la gasolinera cerrada, oscura, por el puente donde los murciélagos hacen trizas la luz. El reloj del tablero marcaba las 2:59. Sentí que, si abría la boca, iba a entrar el viento del mal. Queríamos llegar antes que el sonido. Oscura. El camino hacia el recodo esa última noche fue distinto. El monte no sonaba, como si los grillos y los pájaros hubieran entendido que no debían testificar. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre la brecha y el pulso del río allá abajo. Diego me amarró la cuerda con más fuerza que antes. Yo llevaba el listón rojo en la boca, preparado, y la tijera en la mano derecha. La obsidiana colgaba en el bolsillo como una piedra que latía. Llegamos al claro. El agua estaba quieta, demasiado quieta para un río. Ni remolinos ni espuma. Parece espejo, dijo Diego en voz baja. A las 3:05, el aire se apretó. Un murmullo empezó a subir de las piedras. Yo ya sabía, no era viento. A las 3:06, la cuerda en mi cintura se tensó sola, como si me jalara hacia el agua. Diego resistió, maldiciendo. A las 3:07, lo inevitable ocurrió. No escuché la voz afuera. Otra vez habló por mi garganta. Esta vez no dijo la frase habitual. Con mi boca salió ya casi estoy contigo. La frase me heló. No era reproche, era promesa. Mis labios comenzaron a abrirse y cerrarse solos, como si el río los moviera. Intenté morder el listón, pero mis dientes se resistían como si ya no fueran míos. «Hazlo», gritó Diego. Logré un movimiento brusco. Mordí el listón y cerré las tijeras en el aire frente a mi boca. El chasquido sonó metálico, pero no cortó nada visible. La segunda vez, sentí como si hubiera roto un hilo de baba que unía mi lengua con el aire. La tercera vez fue brutal. Un chillido se liberó de mi garganta, grave, subacuático, y el río se encrespó de golpe, levantando espuma. Diego me sostuvo. Yo respiraba como recién nacido. El agua, sin embargo, no se quedó quieta. Se levantó en formas humanas, múltiples, borrosas, como si cientos de figuras intentaran asomar la cabeza. Entre ellas reconocí un rostro, el mío, pero mayor, con arrugas, con ojos hundidos. Ese reflejo abrió la boca y me gritó algo que apenas escuché entre el estruendo. «No lo cortes todo o no volverás». No entendí, y de pronto silencio. El río se aplanó como sábana. El listón empapado se partió en dos entre mis dientes. La tijera cayó al suelo oxidada como si tuviera décadas. Diego me arrastró hacia atrás. «¿Ya estuvo?», preguntó.
No pude responder, porque en ese momento vibró la obsidiana en mi bolsillo, y al sacarla, vi en el reflejo que no estaba en el mismo lugar. El monte detrás de mí era otro, casas de bloc sin ventanas, postes doblados, como si hubiéramos sido arrojados al futuro. El aire olía distinto, no a tierra mojada, sino a cemento viejo y humo. Diego me jaló del brazo, incrédulo. ¿Qué demonios? El reloj del carro marcaba 4:12. Nos pasamos, dijo, aunque ninguno de los dos había visto el tiempo correr. Subimos a la brecha. El camino ya no era brecha. Era una calle pavimentada, cuarteada por raíces, donde antes había monte. Ahora había casas vacías, puertas colgando. Una quietud sin perros, sin gente. Caminamos hasta una esquina. Un anuncio oxidado decía Colonia Tampaón. Thirse 2037. Nos miramos sin aire. Era como si hubiéramos cruzado a un pedazo de tiempo que aún no existía. La obsidiana en mi mano temblaba como si quisiera partirse. En su reflejo vi algo peor. Yo, más viejo, marcando un teléfono. El mismo reflejo que me gritó en el río. ¡Corta!, me había dicho. Ahora entendía, no era metáfora, era literal. Estaba viendo el momento futuro en el que yo mismo, atrapado, marcaría desde ese lugar para advertirme en el pasado. Un círculo. Diego se adelantó hacia una casa con luces encendidas. Tal vez haya alguien, dijo. Empujó la puerta y entramos. La sala estaba inundada de agua hasta los tobillos. Flotaban papeles, fotos. Una de ellas me hizo temblar, era yo, sentado en esa misma sala, con barba canosa, hablando por un teléfono fijo antiguo. La foto estaba mojada, pero mi cara era reconocible. Esto no es futuro normal, balbuceó Diego. Es un remolino, una corriente de tiempo que te está chupando. La palabra chupando me recordó lo que dijo doña Elvira. Los lugares te cobran aliento. Y si no solo cobraban aliento, sino también años. Y si este lugar era mi destino, quedar atrapado en un tiempo que aún no llegaba, llamándome a mí mismo para advertirme. De pronto la sala entera vibró. El agua subió hasta las rodillas. El teléfono fijo de la pared sonó. Un timbrazo profundo igual al del río. Diego me gritó, «No contestes». Pero mis pies se movieron solos. Me acerqué, con el listón empapado aún colgando del cuello. El reflejo en la obsidiana mostró mi mano levantando el auricular. Con la fuerza de la desesperación, cerré los ojos y apreté la piedra contra el teléfono. Un chasquido recorrió el cuarto. El timbre se detuvo. El agua se detuvo. Abrí los ojos. Estábamos otra vez en la brecha de madrugada. El reloj del carro marcaba 3:09, como si hubiéramos regresado apenas 2 minutos después. Diego me abrazó jadeando. «No me vuelvas a meter en tus cosas, cabrón». Regresamos a la ciudad sin hablar. Al dejar la obsidiana sobre la mesa de doña Elvira, esta se quebró sola en 3 pedazos. «Ya está cortado», dijo la mujer recogiendo los restos. «Pero cuidado, los ríos no olvidan, y menos los que se roban a un niño». Le pregunté si Gabriel seguía ahí atrapado. Me miró con compasión. «Ese niño ya no pide aire. El que pide eres tú». Los días siguientes fueron de calma aparente. El celular, el fijo, la tableta, todos mudos. A las 3:07 ya no sonaba nada. Dormía, aunque a ratos me despertaba con la sensación de que el colchón olía a limo. Diego se alejó, diciendo que necesitaba tiempo para digerirlo. Yo lo entendí. Me dediqué a trabajar, a ignorar el pasado, hasta que una tarde, revisando viejas cajas en casa de mis padres, encontré una libreta infantil. Era mía, de los 13. Entre dibujos torpes, había una frase escrita con letra temblorosa. «Si contestas, regresas». El corazón me explotó. Yo había escrito esa frase siendo niño, antes incluso de que Gabriel muriera, como si hubiera escuchado ya la advertencia desde algún futuro, como si el círculo hubiera empezado antes de lo que pensaba. Esa noche soñé con Gabriel otra vez. No estaba mojado, no tenía labios morados, estaba seco, sentado en una banca sonriendo con calma. Me miró y me dijo, «Ya me soltaste. Ahora suéltate tú». Desperté con lágrimas y un peso más liviano en el pecho. Quise creer que todo había terminado, pero en la mañana, al encender la televisión, el noticiero local hablaba de un suceso extraño. Pescadores en el Tampaón decían haber visto, justo al amanecer, un teléfono antiguo flotando río abajo, timbrando sin parar. No quise ir a verlo.
Pero el destino es terco. Una semana después, mientras caminaba rumbo al mercado, un niño pasó a mi lado jugando con una carcasa vieja de celular. Iba diciendo, bueno, bueno, con voz ahogada, igual que en mis pesadillas. Le pregunté de dónde la sacó. Del río, contestó y corrió. La culpa regresó como un cuchillo. Fui al recodo una última vez. No llevaba ni obsidiana, ni listón, ni tijera. Solo llevé una vela y la canica azul de Gabriel. La puse en la piedra y encendí la vela. El río corría tranquilo, ignorante, pero a las 3:07 exactas, el agua se arremolinó. Un teléfono viejo emergió chorreando limo y sonó. No lo toqué. Dejé que vibrara, que suplicara, que intentara atarme de nuevo. La vela titilaba como si respirara conmigo. Cerré los ojos y hablé en voz alta, con la garganta temblorosa. Ya no voy a contestar, ni ahora ni nunca. Si quieres mi voz, quédate con el eco. El teléfono sonó una vez más y se hundió. El río se alisó. El aire volvió a llenarse de grillos. Desde entonces, vivo con la certeza de que en algún rincón del tiempo hay un Mauricio viejo, atrapado, marcándome sin cesar, y sé que mientras no levante el auricular, ese destino no me alcanza. Pero también sé que si un día flaqueo y contesto, el círculo se cerrará, porque las llamadas que vienen del río no son de los muertos, sino de nosotros mismos, desde el lugar donde nos ahogamos en la culpa. Y el sonido del timbre, cuando lo escuchas de verdad, ya no se olvida jamás. Si la historia te gustó, compártela y síguenos en Sombras en la Niebla para más relatos llenos de misterio y terror.